Bienvenidas y bienvenidos a Coffee Break. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este espacio dedicado a la salud mental y bienestar emocional. Coffee Break es un programa diseñado para todo público, producido por un equipo de mujeres especialistas comprometidas con compartir información confiable, actualizada y útil para la vida diaria. El día de hoy nos honra contar con la presencia de un grupo de profesionales de alto nivel. Está con nosotros la maestra Claudia Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Clau, bienvenida. Hola, buenos días a todas y a todos. Está con nosotros la maestra Mariela Pérez, psicóloga con maestría en psicopedagogía y fundadora de Si Puedo, Sí. Buenos días, Mariela, Buenos bienvenida. días, mucho gusto. La maestra Mónica Díaz Callero, psicóloga clínica y supervisora certificada en terapia focalizada en emociones. Buenos días, Moni, bienvenida. Hola, buen día. Monique de Amazon Estrategia Digital, responsable de la producción y transmisión técnica de este programa. Gracias, Monique, buenos días. Yo soy la doctora Kirsiana Navarro, médica psiquiatra, y tengo el gusto de conducir esta sesión. Los invitamos a quedarse con nosotras mientras abordamos el tema de hoy, que es adolescencia. La inquietud, todo esto surge a partir de la inquietud de esta serie de Netflix titulada justamente Adolescencia, y el día de hoy vamos a hablar del mundo digital en los adolescentes, adolescencia en línea, se ha titulado el programa. Nuestro objetivo va a ser entender el mundo digital adolescente desde la inclusión y la socialización. A lo largo del mes hemos abordado los programas sobre generales de adolescencia, el consumo de sustancias, los modelos y sistemas educativos y el sistema judicial para los adolescentes. La voz de las y los adolescentes estará representada a través del trabajo e investigación que ha hecho la psicóloga Claudia Brito, quien será nuestra invitada el día de hoy. Buenos días, Claudia, bienvenida. Buenos días a todas, mucho gusto estar aquí con ustedes, chicas. Y le paso el micrófono a Moni para que nos haga favor de presentar a nuestra invitada. Adelante, Moni. Y pues yo quise que nos acompañara Claudia pues antes de que termináramos este tema de adolescencia, porque justamente he tenido la experiencia de tener algunos consultantes en común y me parece que hay muy pocas personas que trabajan bien con adolescentes, ¿no? O sea, que trabajar con adolescentes es un reto, es un reto importante. eh, y bueno, me da mucho gusto que nos acompañes hoy, Claudia, y quiero platicarles un poquito de ella. Ella está especializada en la atención a adolescentes y adultos desde hace más de 30 años. Ha incursionado en el ámbito educativo en México desde hace 20 años, acompañando a adolescentes en su proceso de desarrollo socioemocional y brindando orientaciones a los padres de familia de manera individual y colectiva a través de talleres. Y es terapeuta de esquemas en proceso de certificación, con este abordaje que se centra en la detección de las necesidades tempranas no satisfechas, los vínculos de apego primario, para reparentalizar y promover relaciones más saludables y funcionales. Y gracias, Moni, por la presentación de Claudia. Claudia, bienvenida. Yo quisiera dar como un contexto general de por qué, ¿no? Por qué este último programa sobre adolescencia, no digo que vaya a ser el último que hagamos, pero vamos a decir de esta serie, pensando en la serie de Netflix. No estamos aquí criminalizando la tecnología ni toda la parte social que puede beneficiarse desde la misma, pero sí estamos puntualizando que hay investigación suficiente hoy que nos dice que ante aumentos que no se entendían alrededor del 2012-2013 en las tentativas de suicidios y suicidios consumados en adolescentes, aún en la niñez desde los 10 a los 14 años, la única explicación con la que empezaron a coincidir muchísimos investigadores y que ya hay libros publicados y suficiente material es precisamente el cambio en la tecnología. De los teléfonos celulares así de flips, que nada más los abrías y cerrabas y te comunicabas para quedarte de ver en algún lugar, al teléfono inteligente con cámara, con acceso a redes sociales y a un internet día y noche que se usa en lugar de
Es decir, la conexión se vuelve digital y ya no presencial, emocional. Y el sustento es que como seres humanos necesitamos la socialización presencial, especialmente la niñez. Necesitamos cablear nuestros cerebros y aprender del mundo a través del juego y de la presencia. Entonces, vamos a decir, empezamos a ver ya deprivaciones en el tema de cómo socializar, procesos adictivos a no sustancias, es decir, a estar pegados a la tecnología. Empezamos a ver cuestiones preocupantes y, acorde con varios autores, no estamos dimensionando el problema que tenemos ya en las manos. Entonces, desde esa perspectiva de una sustitución relacional por lo digital, es que estamos abordando esta parte, y que en la serie además, pues se ve con un joven que está chiquito de 13 años, mucho tiempo aislado, conectado a alguna pantalla en su recámara sin supervisión. Se habla de una sobreprotección en el mundo real, no salgas, me da miedo, a una falta de supervisión y de protección en el mundo digital, Clau. Con este antecedente, ¿cuál es tu perspectiva? Perdón, se me quedó. Sí, absolutamente de acuerdo, Claudia, con lo que planteas. Creo que pues la serie, que bueno, creo que ya salió hace casi 2 meses, bueno, generó un gran golpe, ¿no? A todos los papás, no dejaban de hablar de esto. Sin embargo, los que estamos trabajando con adolescentes hace muchos años y estamos en instituciones educativas, ya fíjate, desde el año 2009, 2010, yo me acuerdo que le pasaba a los chicos un video por allí que se llamaba Disconnect to Connect, ¿no? Y bueno, y allí, desde allí, ¿no? Con la aparición de los smartphones, pues, ¿no? Se veía, ¿no? Cómo la conexión en situaciones comunes, ¿no? Con tu pareja, con tus hijos, pues quedaban solos, ¿no? Los que estaban al lado. Y pues bueno, ya nos vienen avisando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Ya esto se viene promulgando hace tiempo, pero bueno, hoy hemos llegado a una situación ya que se ve en las escuelas, que bueno, desde donde el ámbito macro que más tenemos, que bueno, que también de pronto lo veo en la clínica y coincide, pues realmente estamos viendo en las escuelas esta situación, ¿no? Donde pues el motivo, ¿no? Y el eje del trabajo muchas veces en esta parte socioemocional estaba, bueno, en las relaciones, ¿no? De convivencia, la cultura de paz, ¿verdad? La resolución pacífica de conflictos. Y hoy en día está muy, muy involucrado el mundo tecnológico, ¿no? Se está dejando un poquito claro que está en relación con esto, pero bueno, el mundo de la tecnología y nos impacta muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y Yo ahí bueno, quisiera, sí. perdón que te interrumpa, parte también de lo que han encontrado, además de atención fragmentada como parte de las consecuencias de esto y la deprivación de sueño, pero es que estoy aquí, tengo mi acordeón, es la parte donde hay un sesgo también de género, ¿no? En este aumento que hubo en tentativas de suicidio y suicidios consumados, muy, muy documentado en diferentes países, el tema de las niñas fue brutalmente más alto, 3 veces más alto, ¿no? Entonces, también el impacto en la parte relacional de las niñas. Es decir, los niños pueden ser más competitivos, tal vez más agresivos en el juego, tal vez más el tema del videojuego, pero las niñas, ojo, hay una dosis de agresión que necesitamos en la vida, ¿no? Parte de la agresión natural, pero no el ejercicio de violencia. Y las niñas ya en un tema de agresión relacional, de todos contra ti, todos en el grupo menos tú, y ni siquiera vas a saber quién lo promovió. Y por eso se asume que hubo un impacto mayor o ha habido un impacto mayor en las niñas, donde están mucho más culturalmente sujetas a cómo se ven y qué calificación social obtienen, ¿no? Es decir, como esta pérdida de la capacidad de ver de adentro hacia afuera y necesitar el like de afuera hacia adentro, Mariela. Uh-huh. Bueno, también un poco siguiendo lo que comentas, ¿no? En el sentido de los chicos, ¿no? De los adolescentes masculinos o de los hombres, también se ha visto que, por un lado, ellos están muy habituados a socializar a través de los videojuegos y yo los escucho
cómo gritan y dicen cosas y compiten y generan tantas emociones ahí tan intensas a través de los videojuegos, y cómo esta sobremotivación va haciendo que desarrollen un vínculo no con las personas, sino con el videojuego, con la actividad, con el aparato, digamos, por un lado, y por otro también se ha visto que a la larga generan dependencia emocional, porque son chicos que no salen a buscar esos retos afuera, sino se quedan en la casa siendo dependientes de sus padres, y entonces pues son adultos o adolescentes de 30 años que están todavía pues en una situación de desarrollo socioemocional muy precaria, ¿no? Entonces, esta parte también me ha llamado mucho la atención, y cómo se satisfacen estas necesidades, entre comillas, ¿no? Satisfacen de autorrealización, y después pues queda un vacío muy importante en el desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Y ahí un poco también creo que vale la pena empezar a incluir esta parte de desarrollo neurológico. Ya estoy viendo a las doctoras, por ahí Vane, bienvenida, porque necesitamos la experiencia de juego, de socialización, para además generar tolerancia a la frustración, la gratificación que no es instantánea. Y lo que se está viendo es, primero, es un flujo de información que no estamos cableados para poder, vamos a decir, procesar. Y una gratificación instantánea, sin tolerancia a la frustración, que no nos prepara, ¿no? Como decías, Mariela, adolescentes ya treintones, porque no prepara para los retos naturales de la vida, ¿no? El cortejar a alguien, por ejemplo, manejar los tiempos, recibir los nos, recuperarte de que algo sale mal. Es decir, hay una... y de ahí, por ejemplo, los picos, y hablan ya de una pandemia en temas de salud mental, en ansiedad, en depresión, en sensación de insuficiencia. ¿Cómo se activan o se desactivan estos centros de placer? Lo estamos viendo en la consulta. Yo sé, Kitsia, que tú no ves adolescentes, pero probablemente papás de adolescentes, con esto cierro el comentario, dicen que hay una combinación muy poco afortunada de eh, papás que le quieren caer bien a sus hijos en un momento en que se requieren límites mucho más eh, sostenibles y consistentes en el tiempo. Adelante, no sé quién quiera entrarle a ese tema. Que si nos vamos como a la parte neurocientífica propiamente, digo, a ver, tenemos estudios de pantallas, ¿no? En realidad la exposición a redes sociales, videojuegos, para hacer estudios controlados son adolescentes que están apenas como estudiándolos. Hay que esperar a que crezcan los cerebros para ver cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Eh, la conclusión de estos estudios es redes sociales, videojuegos, no son ni buenos ni malos. En realidad solamente hay que saber dosificarlos el tiempo y el momento, ¿no? O sea, la regla, no pantallas antes de los 4 años y después de los 4 años dosificado. ¿Por qué? Porque el cerebro está madurando, está desarrollándose, y en esta parte, más allá de la gratificación, tiene que ver con los circuitos relacionados a la atención. La estimulación excesiva hace que no se puedan como enfocar adecuadamente, y estudios en ratones que están sobreestimulados de chiquitos se dan cuenta que tienen hiperactividad, ¿no? O sea, comparados con otros ratoncitos que no. Es poco ético hacer estudios controlados, doble ciego, o sea, como se tienen que hacer, porque no lo vas a exponer a unos niños y a otros no. Dentro de todos estos hallazgos del neurodesarrollo y de la conducta, también está, como dice Clau, la parte de la gratificación y estas vías dopaminérgicas. De hecho, desde el 2002, la OMS ya reconoce la adicción a los videojuegos, por ejemplo, como un tema de salud mental. Y la neurobiología del cerebro es exactamente la misma que con la adicción a una sustancia, ¿no? Es esta liberación de dopamina, la gratificación como inmediata, ¿no? Y bueno, llega a interferir pues en todas las áreas de la vida como cualquier otro tipo de adicción. Ahora, en cuanto a los papás, hay estudios por ahí interesantes donde están viendo cómo incluso el ambiente familiar ligado a las pantallas, a los teléfonos, impacta en el desarrollo de los bebitos, aunque ellos no estén expuestos a pantallas, ¿no? Hay un estudio por ahí donde les ponen un micrófono oculto a los niños para ver cuáles son los estímulos que están recibiendo dentro de casa por el uso de las pantallas. Entonces, parece que, digo, hay que esperar como la conclusión de los estudios, pero sí hay modificaciones. ¿Y por qué no dicen que son tan buenos ni tan malos? Ya rápidamente les cuento un estudio de videojuegos en adolescentes, ¿no? Estos videojuegos que son como de matar de persona a persona,
se ha visto que los niños o los adolescentes que lo juegan, como que maduran más rápido la corteza prefrontal. Ahora, lo que no saben es si ya per se iban a desarrollar su corteza prefrontal por genética o por alguna circunstancia, o es la estrategia del videojuego lo que les está ayudando a madurar. Entonces, pues a grandes rasgos, ahí estamos parados en el tema de las neurociencias desde el punto de vista de comportamiento, ¿no? Y del área que pues me toca a mí, que es la psiquiatría. Adelante, Vane. Sí, también pues como replantear esta parte que efectivamente todo depende de la dosificación a la que estén expuestos los niños, ¿no? O sea, de hecho, a finales de 2024 en España sí hubo como estudios muy importantes y alarmantes en relación a cómo justamente los papás estaban relacionando con los niños a través de pues de las pantallas, en donde el papá al comer estaba con el celular y ya no estaba interactuando directamente con los niños. Y también se hicieron varias encuestas en diferentes países, pero el país que tuvo como mayor información alarmante fue España, derivado de lo cual se hicieron nuevas modificaciones sobre las recomendaciones de cuánto se puede exponer a una pantalla a un niño, ¿no? En relación a esto se veía, por ejemplo, lo que comentabas hace rato, Clau, que por ejemplo los varones preferían jugar videojuegos de peleitas, de lucha, de violencia, mientras que había otros tipos de videojuegos que pueden ser de estrategia, que son los que pueden generar algunos efectos benéficos, por ejemplo, en algunos procesos de aprendizaje, pero los que ellos están prefiriendo ahorita los chicos son aquellos videojuegos de violencia. Entonces, justamente, pues estos son los que pueden estar generando algunos efectos negativos. Por otra parte, en relación con las niñas, se hicieron también algunas exploraciones en España y otros países europeos en donde ellas lo que tenían más bien era la predilección por redes sociales y el compartir información que las exponía pues a algunos riesgos de ciberacoso y este tipo de estímulos en donde pueden correr peligro por estar transmitiendo información privada, ¿no? Entonces se exponen a diferentes riesgos y aquí el detalle es pues que no hay como tal un acompañamiento parental, pero es importante que los papás sepan que sí hay guías parentales, o sea, de diferentes países y que incluso nuestro país tiene una guía parental que se elaboró en 2021, en donde viene un montón de información bastante útil y bastante simple para que ellos puedan ser partícipes de este proceso en el que podemos tomar lo bueno de estos medios digitales y cuidar a los niños. Entonces, esta guía que se llama Cómo supervisar y acompañar la niñez y adolescencia para una navegación segura en la era digital está totalmente disponible y puede ser un recurso muy útil para las familias y sobre todo para que como padres, sociedad y adultos podamos todos educarnos digitalmente, que realmente es lo que requerimos para poder usar los beneficios de la era digital y proteger a nuestros niños y adolescentes de los riesgos, ¿no? Entonces, pues la parte biológica creo que Kitsia ya la explicó muy bien. Entonces, ahorita, pues nada, podemos por ahora dejar esto. Adelante, Claudia. Sí, pues sí, muy interesante toda esta parte biológica. Nada más agregar, pues finalmente sí, lo que vemos, ¿no? Digo, la alteración del sistema de recompensa, ¿no? Digo, lo vemos como toda esta parte donde que el sistema de recompensa está relacionado, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la fuerza, la voluntad, ¿no? La tolerancia a la frustración, como comentabas, es lo que estamos viendo alterados, ¿no? Y bueno, y ahí se necesita precisamente el adulto que regule, que esté presente, que monitoree, cuando a veces también ellos están perdidos en este mundo tecnológico también, ¿no? Esto se ve muchísimo, ¿no? En los chicos, ¿no? Es que mi papá está todo el día trabajando, todo el tiempo con el celular, o que mi mamá, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Hay que practicar, ¿no? Lo que se predica con el ejemplo, finalmente. Y también comentar que, bueno, digo, finalmente dejar en claro o reforzar la etapa de la adolescencia, bueno, las características son siempre las mismas, ¿no? En todas las épocas. Digo, finalmente lo que se van variando, bueno, las estrategias que tienen ellos, los adolescentes, para dejar fuera, ¿no? A los padres, ¿no? De su mundo, se van renovando históricamente. Hoy en día, bueno, con la era de la tecnología cada vez más evolucionada y avanzada,
los papás pues están quedando muchas veces cada vez más fuera, ¿no? Se hablan de todos estos códigos que tienen los adolescentes que nosotros mismos desconocemos, ¿verdad? Se van renovando y renovando, ¿no? Entonces, bueno, en este momento, ¿qué tan firme, no? Digo, es mi contrapeso como padre, como madre, como maestros, porque también es todo un tema, ¿verdad? En la educación, cuando a veces de pronto no están del todo preparados, ¿no? Sí, sí técnicamente, pero a veces en esta parte de preparación emocional, el trato con adolescentes, pues a veces se complica un poquito, ¿no? Con códigos que finalmente no son tan ajenos, ¿verdad? Así que bueno, la información y la actualización creo que es absolutamente necesaria para todos y bueno, tenemos que entrarle. Hay algunos lugares que ya se están diciendo, no sé qué tanto se ha cumplido, pero bueno, por ejemplo, se está diciendo que en Australia, pues vi un videito por ahí, que ya se está tratando de que, pues, ¿no? Los menores de 16 años, nada de tecnología, ¿no? Nada de redes sociales. También, bueno, está esa propuesta y es lo que plantean algunos libros por allí, también como La generación ansiosa, bueno, hiperestimulación digital, que ustedes mencionaron, que también muy buen libro, no lo he leído, pero bueno, son algunas propuestas de solución también. Lo dejo por ahí en la mesa, ¿no? Adelante, Mariela. Sí, bueno, también quería comentar, en la universidad yo doy una clase que se llama sensopercepción, ¿no? Donde analizamos todas las formas en las que el cerebro recibe información sensorial, ¿no? De los ojos, los oídos, todos los procesos que construyen la percepción y que organizan al cerebro después, ¿no? Entonces, yo me he puesto a analizar con los chicos de la universidad cómo el mundo digital va creando una diferencia en cómo el cerebro acopia esta información y cómo, pues, en ciertas cuestiones no ayuda mucho a fortalecer esas estructuras del sistema nervioso y que en sí podemos ver a muchos chicos o chicas que tienen hipersensibilidad sensorial y que de alguna manera los hacen ser mucho más reactivos ante situaciones que podrían ser básicas o de tolerancia básica social y que para ellos pues son muy aversivas y que sí los limita mucho en el sentido de socializar, ¿no? Y yo he visto como muchos chicos pues han tenido una discapacidad psicosocial en ese sentido, sí, en relación el exceso de información que llega en línea y a la falta de estímulos y de la riqueza de estímulos que requiere el cerebro para estar nutrido y para sentir el bienestar más completo, ¿no? Entonces, eso quería aportar. Fíjate, entonces ya empezamos como a ver estas consecuencias, vamos a decir, que se empiezan a documentar y empiezan también a surgir como estas ideas, ¿no? De necesitamos tener controles parentales, establecer límites muy claros y expectativas muy claras, que no haya aparatos, por ejemplo, en las habitaciones. Parte de lo que se está planteando es que empieza a haber, a partir de la deprivación social, como una degradación espiritual. Esa palabra se usa, ¿no? Es decir, todos vimos en algún momento en caricaturas de antaño algún periodo violento, pero era la caricatura. Todos tal vez vimos alguna película con una escena muy violenta, pero tenía una historia, tenía un fin, podíamos ubicarlo en esa película que vimos en ese momento. Hoy no hay controles, es decir, ni desde las empresas, es más, son más algoritmos y aún no buscando información, puede llegarte información que puede ser realmente, no nada más que te distrae, sino que te puede perturbar, ¿no? En el sentido de cómo lo procesas y además son las repeticiones infinitas y brincar de un anuncio a un gatito que es rescatado, a una escena violentísima de una noticia local, ¿no? Por ejemplo, entonces, las propuestas, y ya estamos viendo en México, por ejemplo, Querétaro ya lanzó pues toda una iniciativa de no teléfonos celulares en educación básica, y es una de 4 propuestas que se están viendo, que no haya teléfonos celulares y se refieren sobre todo a teléfonos inteligentes antes de la preparatoria, que no se permita el acceso a redes sociales antes de los 16 años, que no haya
pero para nada teléfonos en la escuela en ningún grado. Esa es una de las que puede ser más radical. Y que a la hora que quitas todo esto, es lo que también tenemos que promover, como decía Sikander en algún programa, si les vamos a quitar algo, ¿qué les vamos a dar? Entonces, mucha más independencia en el juego, en las salidas supervisadas, porque lo que queremos, y hay un autor que dice, lo que queremos es checar la tarjeta de salida de ser papás de adolescentes y entrar a ser papás de adultos, pero tú no puedes checar esa tarjeta de salida si no tienes un adolescente que puede autorregularse, autosupervisarse y vivir bajo ciertas normas. Y esto es lo que está tan temprana, tan expuesta, sin supervisión, acceso a contenidos donde no hay ningún control, no les está permitiendo, ¿no?, llegar al mundo adulto. Adelante. Sí, sí, yo estaba pensando en cómo cada vez es más difícil este control parental, ¿no? Como que, te digo, quienes sean más o menos de mi generación, les habrá tocado esto de que la televisión esté en la sala, ¿no? Que la computadora esté en la sala, porque no esté, para que uno pueda así medio que en la pasadita ver. Y ahora, híjole, hay tablets, hay tanto dispositivo, es tan complicado como controlarlo. También me hace pensar, bueno, hace unos 10 años como que se empezaba a hablar de poner los controles parentales, ¿no? O sea, como bueno, programa el dispositivo que le vas a dar a tu hijo para que tenga estos controles y no pueda entrar. Híjole, pero no, nos rebasa. Alguna vez alguien me decía, híjole, ¿quieres que tu hijo se convierta en hacker? Ponle controles parentales, ¿no? O sea, no, nos rebasan, ¿no? Nos rebasan, es muy, muy complicado el control. Entonces yo pienso mucho bueno, por un lado en que sí, no darse por vencido, pues, o sea, como que sí uno puede decir, a ver, tablets y celulares y todos los aparatos tienen que estar afuera de los cuartos a tal hora, ¿no? E incluso, alguna familia con la que platiqué me decía, nosotros apagamos el wifi a las 9 de la noche, no hay wifi ni para adultos, ni para niños, ni para nadie. Está desconectado y el wifi está en el cuarto de los papás, ¿no? Entonces, creo que no hay que darse por vencido en ciertos controles, sobre todo para proteger el sueño de nuestros hijos, por ejemplo, que es tan, tan importante. Pero también hay una parte donde dices, híjole, no se puede controlar, necesitamos, pues como más bien involucrarnos, o sea, ver lo que están viendo, entender más o menos cómo funcionan las plataformas que están usando nuestros hijos, no decir, ay, esto no es de mí, yo no le sé a la computadora, como que tenemos que saberle, ¿no? Hay por ahí una historia en estos libros donde esta joven está sintiéndose vacía, se está sintiendo sola, hay una alienación grupal, ¿no?, en la escuela contra ella, y bueno, empieza a cortarse y afortunadamente alguien lo nota y la llevan a atención. Y ella dice, me preguntaron sobre cualquier cantidad de cosas, ¿no? La dinámica de mi familia, si tenía yo alguna adicción a alguna sustancia, las horas de sueño, pero nunca me preguntaron por el tema, la vida digital, ¿no? Y ella dice que en aquel momento de su vida pasaba 9 horas, tal vez, 8 horas frente a alguna pantalla. Y pues eso es la tercera parte de la vida de una persona, ¿no? Em, las recomendaciones que hacen mucho en ese sentido de muchas familias sintiéndose que están solas en esto es precisamente actuar de manera comunitaria, ¿no? Se lo escuché a Mariela y ahí se lo aprendí, que dijo alguna vez, esto nos está rebasando en las escuelas, en las consultas, esto es un cambio social, ¿no? Y cómo empezarlo sin sentir que estamos totalmente fuera, ¿no? Que no estamos haciendo lo que todos los demás hacen y solamente lo hacemos porque todos los demás lo hacen. No está fácil, pero hay un ejemplo que ponen cuando
algo que vemos ahorita de manera muy natural, como si tomas no manejes, fue todo un movimiento social que empieza con una mamá que pierde a un hijo o una hija en un accidente donde ella no iba alcoholizada, sino contra alguien que viene alcoholizado. Y empezaron a hacer todo este trabajo comunitario desde el dolor, desde la pena, desde la pérdida, diciendo, esto es importante. Hoy hay leyes, hoy hay alcoholímetros. Esto fue en Estados Unidos, pero hay todo un aparato que nos parece natural, pero que empezó teniendo muchísima resistencia social, ¿no? Muchísima resistencia social. Los chavos no se quieren sentir dejados fuera. Pero entonces, ¿cómo sí poderlo hacer como un tema de cuidado? Porque acorde con la mayor parte de los autores que hemos revisado para estos programas, no estamos viendo la dimensión de la problemática que esto nos puede generar, sobre todo con lo que dices, si también los adultos estamos conectados hasta en los 20 o 25 minutos que nos toma sentarnos a comer en familia, ¿no? En el día a día, vamos a decir. Adelante, por favor. Adelante, Claudia. Sí, sí, se me demora un poquito el... Bueno, totalmente de acuerdo, Claudia, lo que comentás. Pues yo me quedé con una frase por allí que dijo el director de la película, ¿no? De adolescencia, ¿no? Decía algo así como, pues se necesita un pueblo para criar a un niño, ¿no? La familia, el sistema educativo, la comunidad, el gobierno, ¿no? Con todas sus instituciones, y todos debemos hacer algo y conversar al respecto, ¿no? Eh, Antes, pues bueno, cuando yo fui niña hace 50 años atrás, ¿verdad? Pues jugábamos en la calle, estábamos en nuestros cuartos, íbamos, nos mandaban a tocar algún instrumento, aprender algún idioma. Y bueno, hoy en día pues es absolutamente diferente, ¿no? Yo creo que los papás están tan perdidos y eso se ve y eso yo lo veo realmente tanto en las orientaciones, de pronto a nivel educativo, que hace unos años uno no se metía mucho en la cocina, ¿verdad? De lo que pasaba en casa. Hoy es necesario, absolutamente necesario, están desconcertados, no saben ni por dónde, parece que han perdido hasta el sentido común de cosas tan básicas como pasar tiempo con sus hijos, ¿no? A veces me dicen, ¿y qué hago? Digo, y papás que trabajan y están todo el día, hasta los fines de semana, ¿no? Entonces vienen a regañarlos después por lo que no hicieron, ¿no? A tener conversaciones burocráticas. Esto obviamente no es una crítica a los papás, por favor, que no se malentienda, pero realmente es lo que está pasando en la clínica también, ¿no? Digo, cosas tan básicas, ¿no? Volver a la conexión, ¿no? A las necesidades tan básicas como la conexión, la aceptación, la orientación, la guía, los límites razonables y realistas que nos están fallando tanto, 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 ¿no? Entonces, pues es por ahí, no podemos solos. Creo que llegamos a un momento, yo no creo en los controles parentales, perdón, no creo, porque digo, todo al final se está volviendo todo hipertecnológico y las máquinas son las que nos están supliendo a hacer cosas que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Volvamos a lo humano, volvamos ¿no? Al mundo real. Pues esa es mi postura, por decir. Adelante, Moni. Sí, gracias. Y pienso en esto. Lo que pasa es que lo digital nos ha superado tanto en tan poquito tiempo, ¿no? Las películas tienen esto de que están como rateadas, ¿no? O sea, como que dice, esto es para tal edad, esto es para tal edad, ¿no? Y a veces vemos esto que dice PG-13 o PG-15, ¿no? Y a veces se entiende como, ah, bueno, ya lo puede ver si tiene 13 años. Pero bueno, tiene 12, 11 y medio. Bueno, ya que lo vea, ¿no? O sea, ¿no? Lo vemos como una edad que muchísimas veces no se cumple. Pero a mí me parece importante no olvidar el PG, que significa Parent Guided 13, Parent Guided 15. O sea, cuando vemos esa clasificación en las películas, significa esto, pues de acuerdo a los estudios que se ha hecho, puede verse a partir de los 13 años con algún padre por ahí, ¿no? Con padre o madre o algún adulto que pueda conversar acerca de cualquier impacto que haya tenido este contenido sobre
sobre la persona de chicos o adolescentes, ¿no? Este, es complicado ya con todo lo que ya es como el mundo digital, donde ya no tenemos eh, esos lineamientos o sea, los hay, pero hay tantísimo material que atraviesa, ¿no? Que atraviesa, que no es muy claro a partir de qué edad, pero yo lo que no quisiera quitar es lo de el acompañamiento parental. No sea lo que sea que están viendo nuestros hijos, que lo puedan ver acompañados. Y ahí también es importante de pronto, pues no voltear y decir, ay, qué tonterías estás viendo esos influencers y esos youtubers que no dicen nada, sino que si le está gustando a mi hijo o a mi hija, pues quizás sentarme un ratito y encontrarle el chiste y encontrarle el gusto y por algo le gustará, que tendrá en este sentido el humor o qué trae este personaje, ¿no? O sea, para mí es como muy importante poder meternos a ese mundo, sentarnos junto con nuestro hijo o hija a poder mediar lo que sea por lo que esté siendo bombardeado. Que finalmente es parte, ¿no? Como mamíferos, biológicamente necesitamos esta experiencia socioemocional, ¿no? Social, es parte de nuestra naturaleza. Estoy pensando en el tema del juego, ¿no? El juego en los niños y en los adolescentes, donde aprendes jerarquías, aprendes a perder, aprendes a ganar, hay una figura de autoridad, hay reglas, hay muchas cosas que se aprenden para la vida, ¿no? A partir de este contacto. Y sí, Moni, muchas de las recomendaciones que hacen, es decir, los hijos y las hijas que puedan tener al adulto más cercano, como este espacio de refugio seguro de poder llegar a decir, mira, vi esto, me encontré con tal, no supe qué hacer, por qué siguen a tal eh, creador de contenido, el no asustarnos, sino el poder acompañar ese proceso y también entender desde dónde. Ahora, lo que decía Claudio Brito también es, muchos de los papás, y lo hemos hablado aquí, es, no hay mala fe, no hay, lo que no hay a veces es el tiempo, ¿no? Es decir, son 2 sueldos para más o menos mantener una casa, son jornadas de trabajo amplísimas, pero también vemos que no hay un límite, vamos a decir, un límite personal en decir, yo ya dejo el teléfono y lo que sigue es preparar la cena, conversar, cosas básicas de la vida. Vamos a robar, a doblar la ropa de la lavandería, vamos a acomodar la despensa, cosas que son habilidades naturales, chiquitas del día a día, que no estamos haciendo acompañándonos en familia, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay cosas muy básicas. El otro día me tocó una familia que dice, es que es increíble, la ropa sucia puede estar 2 meses en el cesto de la ropa sucia y entonces mejor van y compran algo nuevo, ¿no? Y como que estas habilidades naturales de cómo convivir y compartir un espacio, también las estamos perdiendo ante pues, la vorágine de los tiempos rápidos que vivimos. Adelante, Kitsi. Que, a ver, yo opino esto, y es una opinión muy personal. ¿Nos ganó la tecnología o nos ganó el hedonismo y la comodidad? O sea, al final, a ver, la tecnología no es mala, ¿no? Por eso no podemos como tacharlo. Realmente, gracias a muchos avances tecnológicos, es que, no sé, la esperanza de vida ha aumentado. Entonces, per se no es mala. Yo creo que nos está ganando una parte hedonista, una parte muy cómoda en ese sentido, donde terminamos mal utilizando todas estas tecnologías, ¿no? Es más fácil ponerle la niñera de YouTube al bebé que estar con él e interactuar socialmente. Y esa es una realidad. O sea, y esa es una realidad. Entonces, a ver, yo no quisiera crucificar como a los padres, ¿no? Ni mucho menos. No, no, no. Y también entiendo que las circunstancias sociales están demandando como mucho trabajo por parte de los papás, o sea, como sí, pero les cuento algo, es que eso siempre ha existido. A ver, es como cuando con la televisión decían, ¿no? Bueno, es que la televisión ahora va a generar como muchos problemas y entonces, es que no era la televisión per se, ¿no? Después, bueno, los videojuegos, después el internet, es que no es eso que tenemos enfrente, sino es cómo lo estamos utilizando.
Veía hace no mucho tiempo un documental que se llama Nos estamos haciendo más tontos, de la Dolce Vele, ¿no? O sea, es como, pues la respuesta parece ser que sí, ¿no? En este abuso tecnológico, en esta aplicación del hedonismo, dejamos de activar zonas de nuestro cerebro porque ya todo lo hacemos con esto. En promedio agarramos nuestro teléfono 250 veces al día, al día. Ya nadie se sabe los números de teléfono de memoria, es decir, estamos perdiendo capacidades no solamente cognitivas, sino también sociales. ¿Por qué? ¿Porque la tecnología es mala? No, porque no queremos pasarla mal, porque no queremos sufrir, porque se nos ha olvidado que la vida es incómoda y está bien, hay que transitar por eso, ¿no? Y es encontrar como un equilibrio. Entonces, lo más sencillo, ¿por qué les cuento todo este choro? Porque a veces lo más sencillo, y lo escucho de los papás, no es decir, es que ya me rebasó la tecnología, es que ya no tengo el control y se rinde. No, no, mi rey, no te rebasó la tecnología, ¿no? Involúcrate con tu hijo, esfuérzate, es incómodo, sí, pero hay que estar ahí, ¿no? Y hay que aprenderle. Es que no tengo el control de mi hijo. No, señor, es un adolescente y depende de usted. O sea, sí tiene el control, solamente hay que saber cómo. Y ambas respuestas que me dan, a mí lo que me llevan es, no la quiero pasar mal, mejor que haga lo que quiera. Un poquito por ahí. Fin del comunicado. Adelante, Moni. Sí, sí, yo quiero incluir un comentario que tenemos de Emma, nuestra colega también de Brain and Mind, que está poniendo que antes usábamos chismógrafos y cartitas y que bueno, que ahora hay medios diferentes para, para hacer como esta comunicación adolescente y que también comenta acerca de que los adolescentes necesitan distanciarse de nosotros, pero dentro de entornos seguros. A mí aquí me gustaría mucho, Claudia Brito, que desde tu bagaje, pues con base en psicoanálisis, desde tu experiencia también con adolescentes, los adolescentes han tenido que distanciarse de los adultos como una necesidad de desarrollo, pues el mundo en el que van a vivir no es el mundo creado por sus padres, ellos necesitan insertarse con sus pares y para eso, eh, pues es como hay una parte como de desarrollo normal donde quieren distanciarse, pero al mismo tiempo queremos que estén seguros, ¿no? Me gustaría que pudieras como extenderte un poquito en este tema. Sí, sí, gracias, Moni. Fíjate que, bueno, recién hace un ratito mencionaba esto de las características de la adolescencia en todos los tiempos, ¿no? Esta parte bueno, cuando son pequeñitos, ¿no? Pues los papás van junto a ellos armando el rompecabezas, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Los vamos acompañando a poner la pieza por aquí, la pieza por allá, ¿no? En cada aspecto, los valores, ¿no? Prioritarios. Pues cuando llegan a la adolescencia, bueno, es un síndrome del adolescente normal, ¿no? Finalmente, pues desarmar todo ese rompecabezas en esta cuestión del distanciamiento de los papás como necesario, porque digo, realmente, como yo le digo a algunos papás, ¿no? Que sobreprotegen y que a veces hay chiquitos que ahí se quedan, ¿no? Ahí se quedan inseguros, ¿no? Es necesario y saludable que el niño empiece a separarse, pero finalmente, pues parece que igual siempre estamos, pues en esta parte, estamos en los extremos, ya hace tiempo que se viene hablando de esto, ¿no? Había escuchado hace tiempo, fíjate, una comparación muy, muy elocuente, bueno, yo cuando era chica veía la familia Ingalls, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, la familia Ingalls, y decía, bueno, estamos en el pasaje, y este artículo hace mucho que lo había leído, les digo que esto ya se viene estudiando hace mucho tiempo, era el pasaje de la familia Ingalls a los Simpsons, ¿no? En esto que hablabas del hedonismo también, ¿no? Donde el padre Ingalls era un referente del patriarcado, que cuidaba, protegía a todos, ¿no? Y pues nos fuimos al extremo de Homero Simpson, ¿no? Donde realmente pues siempre estorba porque pone su narcisismo por delante. Entonces, digo, finalmente
pues es lo que también hay que trabajar y nos encontramos en esta parte, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Sin críticas, sino son cosas impactantes que estamos viendo para realmente reaccionar, porque los adultos somos nosotros, ¿no? Entonces, pues no sé si contesto un poco la pregunta, era lo que me quedaba un poquito en el tintero, pero digo, bueno, obviamente es necesaria, es natural y necesaria este distanciamiento y separación, pero hay que estar y en esta orientación guía y los límites razonables y realistas que están faltando mucho, ¿no? Adelante, Clau. ¿Estaba Vane antes? ¿Ya no? Ya no, entonces voy yo. A ver, eh, con los pacientes normalmente yo hablo de los marcos de seguridad, los marcos de salud y el marco que nos sostiene a todos, que es el legal, ¿no? Pareciera que está todo pintando a que si como comunidad no estamos logrando esto, nos estamos sintiendo solos o aislados, em, va a ser desde la política pública, desde el tema legal. Ya algunos maestros en Querétaro decían que sentían que fue difícil al principio cuando llegó esta regulación, que hasta donde entiendo todavía no es ley, de no celulares en las escuelas de educación básica, ¿no? Pero que los maestros, al tener el argumento de esto es lo que dice la ley, se sienten muy protegidos y vieron un cambio radical en los niños, ¿no? Los niños empezaron a jugar, empezaron a bajar al patio, empezaron a hacer muchas cosas que habían dejado de hacer, a tener periodos de atención un poquito más prolongados, es decir, se notó el cambio en un esfuerzo todavía muy aislado y probablemente con mucha crítica. Em, no sé si tengamos que llegar todos allá, pero sí les puedo decir que como mamá en algún momento, y hace ya muchos años de esto, cuando solamente lo que había era Facebook, mis hijos en secundaria, yo empecé a decirle a la escuela, pero ¿por qué mandan la tarea por red social, no? Pero, o sea, como ¿por qué no apuntan la tarea en una libreta o en una agenda? O sea, como ¿por qué tiene que ser por ahí? Y fue realmente ir como en contra de la tendencia de ese colegio en particular en aquel momento para decir, pero ¿por qué? ¿No? Porque sin tener mucha idea, pero yo había leído por ahí que lo ideal era a partir de los 16. Después le bajaron a los 13. Pero entonces yo decía, bueno, no, esto en todo caso es un tema familiar, no tendría que ser un tema escolar. Entonces creo que ahí nos está faltando también como comunicación, ¿no? Tuvimos todo un programa para entender a qué se enfrentan los maestros como parte también de lo que sale en la serie. Y me parece que como comunidad nos hace falta sentarnos a conversar un poquito más de cómo sí podríamos hacerlo y empiezan a surgir estas escuelas con modelos educativos tendientes a la naturaleza, son cero tecnología, me refiero más allá de la que se puede usar para enseñar, que ahí tenemos muchas conversaciones pendientes. Adelante, ¿no? Sí, yo quisiera comentar que esto de que a veces la maternidad, la paternidad se vive como en mucho aislamiento, en mucha soledad, y entonces una familia procura como, cómo navegar junto con nuestros hijos en este mundo donde te van a decir que todos tienen permiso, todos hacen esto, todos hacen aquello, ¿no? Y donde, y donde quizá hay muchas otras personas que están como tú, preocupado, preocupada, pero que igual tienen la misma sensación de que cómo voy a aislar a mi hijo, a mi hija, porque si no le permito usar WhatsApp toda la tarde, entonces el lugar importante donde están teniendo las conversaciones, voy a aislar al pobre de mi hijo, de mi hija, de mi hija, ¿no? Pero a mí me parece bien importante aquí hacer redes de padres, porque quizá no eres la única persona preocupada y si empiezas a hablar con otras mamás, con otras papás y buscan la manera y llegan a acuerdos, entonces ya no te van a salir por este asunto como de que todos, ¿no? Y es nuestra familia contra el mundo, ¿no? Sino, sí, o sea, me parece, es importantísimo. Esto necesita hacerse, pues, en sociedad, como han destacado. Adelante, Kitsia, para En empezar a sociedad, cerrar el programa. Ajá. yo lo veo como algo más complejo, ¿no? La realidad también es los padres que están buscando la validación a través de la aprobación de sus hijos, en terrenos como muy peligrosos. No, o sea, no es lo mismo buscar la aprobación y ceder a lo mejor a comer el helado antes de la sopa,
a la insistencia de estar conectados a una pantalla todo el día. Entonces, creo que el problema va como más atrás todavía, ¿no? O sea, y es bien complejo, ¿no? Y no, que me echen jitomatazos no me importa, pero ahí están las licencias de maternidad y de paternidad, ¿no? Es como, la validación no me la va a dar mi hijo y me tengo que aguantar al límite y cuando pongo ese límite voy a ser la peor persona del mundo y está bien. Está bien ser la peor persona del mundo y está bien no estar en comunión con otras personas, también está bien. O sea, no tenemos que estar todos como en el mismo canal. Sí, sí, estos grupos de padres, pero también entra como la sensatez, la madurez y la prudencia, creo yo, y no la validación social. Adelante, Clau. No, y en ese sentido, por ahí hay una autora que decía, tenemos que querer tanto a nuestros hijos para que no nos importe caerles bien, ¿no? No es la chamba caerles bien, la chamba es, y reitero esto ya como un comentario final, que hay una combinación muy eh, complicada hoy de falta de límites cuando más se necesitan por las consecuencias que está pudiendo tener el no tener esos límites, ¿no? Se requiere el juego, se requiere la convivencia, se requieren los espacios presenciales, se requiere aprender a ser persona desde el contacto con las personas. La escuela como otro medio muy importante que nos enseña cosas que la familia no. Y también, como para cerrar, el decir, fíjese que la pandemia, lejos digo, nos aisló muchísimo de muchas maneras, pero en el tema de todo este tiempo de pantalla, ya veníamos cuestionándonos hasta el 2019 qué está pasando. Acuérdense que estos picos de tentativas de suicidio y suicidio consumado se dieron alrededor del 2012. Y la pandemia lo que trajo fue al contrario, decir, algo estamos haciendo muy mal, ¿no? Cuando nos vimos obligados a estar solamente en pantallas, como que fue como una llamada de atención de decir, algo tiene que cambiar aquí. Vane, adelante. Sí, bueno, igual para concluir esta parte, como pues también seguir haciendo este trabajo de concientizar, ¿no? A los padres, o sea, desde el punto de vista del desarrollo de los pequeños, lo que dicen ustedes, o sea, hacernos cargo de este cuidado de ellos a través de recursos que sean inicialmente naturales, del contacto físico, el juego y favorecer la estimulación de ellos en el juego con niños. Obviamente la exposición a la tecnología, pues actualmente es difícil que no la tengan, pero sí tratar de postergarla lo más que se pueda. En las últimas recomendaciones ya se sugiere incluso que sea después de los 5 años. Sabemos que hay modelos actualmente de lo que se conoce como el chupón digital, que es lo que aplica a darle el teléfono al bebé mientras los papás platican o comen y se les da un medio electrónico para que el niño se tranquilice, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante que los papás sepan que el exponerlos tempranamente no es útil, no va a favorecer su aprendizaje, va a tener efectos en su cognición, en su vía visual, también va a reducir el volumen del tamaño cerebral y en los niños más grandecitos, pues también hay efectos en relación al sobrepeso. Si están viendo videojuegos, tienen mayor predisposición a querer comer alimentos que no son tan sanos. Entonces, es una serie de efectos que se exponen ellos al estar utilizándolos como parte del día a día. Claro que también, como lo decían anteriormente, la tecnología tiene su parte positiva, ¿no? Entonces, actualmente existe un término que se llama parentalidad tecnopositiva, que consiste en que los papás pues tenemos que estar informándonos, educándonos y también a través de la educación y crianza que se les va dando a los hijos, enseñarlos a utilizar en forma favorable estos medios, tratando de cuidar pues a lo que se están exponiendo y sobre todo acompañarlos en todo este proceso y que como papás también pues nos demos esa tarea de investigar en qué es lo que ellos van a observar. Si es un videojuego, de qué manera lo van a utilizar, aprender a jugar con ellos. Y creo que esta es una parte igual en la cual podemos pues, ser partícipes de su desarrollo, acompañarlos en el proceso y utilizar correctamente la tecnología. Oigan, se nos fue el tiempo volando. Cori, bueno, lo que decía Cera, te doy voz rápidamente. Aburrirse está bien, ¿no? O sea, también así se fomenta la creatividad y aprenden a resolver problemas. Nada más a nuestra invitada, Claudia Brito, ¿algún comentario final para cerrar el programa?
Yo creo que sí nos quedó muy cortito, pero bueno, pues yo creo que sí, los papás estamos para eso, para hacer el paredón, ¿verdad? Donde rebota la pelota, ¿verdad? Aprender a decir que no, que nos está faltando mucho, 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 sin irnos a los extremos, ¿verdad? O sea, de ser rígidos, ¿verdad? Pero bueno, estamos ahí para que nuestros hijos, adolescentes, aprendan o puedan desarrollar esta identidad y entrar al mundo adulto. Creo que se necesita pues una mochilita, llenar la mochilita de un kit de herramientas, y como dentro de ellas están, bueno, el desarrollar el umbral de frustración en los chicos, ¿no? Desarrollar esta capacidad de espera, ¿no? De desear, que aprendan a lograr las cosas con esfuerzo. Eso se les está faltando muchísimo, ¿no? El enseñarles a gestionar las emociones, pero primero tengo que yo saberles gestionarlas, ¿no? Que es lo que pasa muchísimo, ¿verdad? Hay un método por ahí que es el método Ruler, que hay que investigar y aprender, ¿no? Cómo gestionar esas emociones, fomentarles su capacidad de decisión en las cosas que sí pueden decidir, porque ellos están madurando muy rápido en algunas cosas que no deberían madurar, y en otras que sí, pues todavía están muy maduros, ¿no? Y bueno, que corran riesgos finalmente saludables, ¿no? Acordes también a la etapa de desarrollo que tienen. Y bueno, y el sentido de responsabilidad fundamentalmente, ¿no? Pues eso sería lo más importante para mí. Gracias. Pues ahora sí, llegamos al final de esta edición de Coffee Break. Agradecemos profundamente su presencia, así como su interés y participación activa en este espacio. Gracias también a la psicóloga Claudia Brito por habernos acompañado el día de hoy, a todas las integrantes del equipo de Brain and Mind y el equipo técnico de Amazon Estrategia Digital. Esperamos que la información compartida el día de hoy haya sido clara, relevante y de utilidad para su vida personal y profesional. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como Brain and Mind MX. Les recuerdo que estamos estrenando podcast en Spotify, que el episodio queda grabado en YouTube y que a partir del próximo programa ya la transmisión será en vivo desde el canal de YouTube, para que estén atentos. También pueden visitar nuestra página web para conocer más sobre el equipo y acceder a los datos de contacto de cada uno de nuestros especialistas. En la descripción del video dejamos los datos de contacto de nuestra invitada del día de hoy y nos reencontramos la próxima semana a la misma hora por los mismos medios con un nuevo tema. Padres narcisistas, consecuencias de nacer en una familia con cuidadores narcisistas. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.